¿Estamos en vivo? ¿Sí? ¿Estamos en vivo? No sé. ¿Dani? Sí, sí. Chicos, ¿están al aire? Sí, Ya. están al aire para que comencemos. ¿Compartiste el link, Dani? Sí, estoy enviando el enlace. Tú nos avisas Estamos. cuando comenzamos. Sí, comienza nada más. Está listo para comenzar. Esperemos un minuto para que la Dani envíe el enlace. Rellenemos mientras. Rellenemos mientras. Bueno, partamos, pues. Hola. ¿Quién es? Bueno, yo me llamo Xiomara Molina, soy parte de la Asamblea Comunal de Valdivia. Con la Asamblea venimos desde hace algunas semanas ya preparando estos espacios de conversación sobre distintos temas que nos parece que son relevantes. ¿Aló, me escuchan ahora? Sobre todo, bueno, son importantes siempre y se hacen relevantes en este contexto. Entonces, hoy queremos hablar sobre la situación de la infancia en este contexto de pandemia, y para eso hemos invitado a Pablo Valdebenito, que es parte del Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename. Y un segundo, que me están hablando. Y hemos invitado también, estamos con un pequeño problema técnico que intentamos solucionar en este momento. Entonces ahí nuestra otra invitada no se ha podido conectar en este momento, pero ella es Onésima Lienqueo, de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Está con un problema de conexión, dado el mal clima y las dificultades de internet, que es algo que se nos hace tan frecuente en estos tiempos. Pero vamos a tratar de hacer la vinculación para que pueda de alguna manera participar en esto. Ella está en un territorio rural con mayores dificultades de conexión que quienes estamos en un circuito más urbano. Pablo, me gustaría pedirte que nos cuentes un poco de tu trabajo, de en qué espacio te mueves, en qué espacio estás realizando tanto tu trabajo, tu trabajo profesional o laboral como de activismo. Entonces, un poco ponerle el contexto a esta conversación y que nos cuentes pasando en ese ámbito en medio de la crisis sanitaria. Súper. Bueno, agradecer a todos, a todas quienes nos están mirando en este minuto y quienes nos van a mirar también después. Bueno, Pablo, me llamo yo, soy trabajador, antes que todo, asistente social de disciplina. Trabajo ya hace algunos años en la red privada del Sename y soy dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename, Sintrasub, que es una organización sindical que tiene un poquito más de un año y medio, que nace justamente en un área con poca trayectoria sindical, en una red privada del Sename, que más ratito me gustaría profundizar, donde la precarización está a la orden del día, y donde finalmente nosotras como organización sostenemos de que la precarización del trabajo incide directamente en la vulneración de derechos hacia la niñez y la juventud. Y bueno, en ese marco hemos tratado de levantar esta orgánica sindical, agradecer a la Asamblea Comunal Valdivia. También tengo una sensación ahí, un cariño especial por también haber contribuido con un granito de arena a la conformación, al calor de la Revuelta Popular de Octubre, donde también tratamos de levantar algunos cabildos sobre temática de niñez, que por diferentes motivos no se lograron sostener en el tiempo.
Y eso, pues, como dispuesto a poder abordar la problemática de la niñez en Chile, la inexistencia de una política de niñez, y bueno, también saludar a la compañera Onésima, que ha tenido ahí unos problemas de conexión, ojalá que se puedan solucionar durante la transmisión, porque también para nosotros como organización es re importante no solamente el poder problematizar la temática de la niñez, en este caso Sename con esta figura bien gráfica, sino que poder también ir articulando organización, porque entendemos que la niñez es un abordaje desde los territorios, desde las organizaciones, desde las poblaciones, integral, digamos, no solamente desde un ámbito en específico. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho, ¿aló? Cuando hablamos en la asamblea sobre este espacio y pensábamos cómo abordarlo, surgían hartos temas, hartos enfoques desde donde tomarlo, porque finalmente nos atraviesa por todos lados. Y estos días, además, sabemos que mientras para todos y todas quienes estamos intentando estar en cuarentena, quienes estamos intentando sobrevivir en este contexto, en términos laborales, en términos emocionales, en términos de organización y de la vida, la situación de los niños y niñas y niñes que en todo espacio se ha visto mucho más complicado. O sea, qué es lo que pasa con quienes están en el Sename, qué es lo que pasa con quienes están, niños y niñas que son de comunidades mapuche, qué es lo que pasa con las niñas y niños que están intentando seguir sus ritmos escolares y de aprendizaje en este contexto. O sea, la infancia se ve atravesada por la pandemia de manera bien brutal y sin mucho que se esté discutiendo en realidad. Siento yo que son otros los temas que están en discusión. De hecho, hace un par de días atrás nos enteramos de que el Ministerio de Justicia quería rebajar, por ejemplo, la edad del consentimiento para las situaciones de violencia sexual y cosas así de graves que no están en la discusión más latente. Entonces, no sé, a mí me gustaría preguntarte, Pablo, ¿qué es lo que tú sientes que, como a modo de diagnóstico, qué está pasando con la infancia en términos generales, cómo está haciendo el abordaje desde el gobierno en el contexto de la pandemia y en particular en el ámbito donde tú te desenvuelves? Ya, pues. Un momento, Pablo, antes Dale. que puedas comenzar, indicar que Onésima está escuchando por acá, por este micrófono, en el WhatsApp, entonces ya la pueden ir integrando a la conversación, ella está escuchando todo lo que pasa. Que Pablo nos pueda contar y después podríamos darle a Onésima la palabra para que nos cuente ella desde su lugar de desarrollo, de trabajo. Súper, sí, a mí igual me interesa harto escuchar a la compa Onésima. Bueno, sí, pues como para poder dar igual un contexto, como en Chile el ámbito de la protección de derechos, de la restitución de derechos, institucionalmente está desarrollada a través del Servicio Nacional de Menores. Bueno, en un tiempo más va a ser el Servicio de Protección Especializado a la Niñez. Servicio que se aplaudió con bombo y platillo como el término del Sename, como una nueva institucionalidad que en el fondo después lo podría profundizar, pero no va a cambiar nada, mantiene la misma estructura. Pero por lo general se tiende a entender de que el Sename son solamente residencias de protección y el Sename es una máquina súper grande. Como para hacernos una idea, el Sename se divide en dos grandes áreas, lo que es administración directa, que es el 3,8%, donde son trabajadores y trabajadoras del Estado, con mejores condiciones en lo laboral, en lo económico, etcétera, un montón de precarizaciones también, dicho sea de paso, y la red privada del Sename, que constituye cerca del 96, y algo por ciento del total de la oferta. Y en ese marco, la política del Sename es totalmente tercerizada, ejecutada a través de cerca de 450 organismos colaboradores acreditados, que son fundaciones, corporaciones, ONG, que teóricamente son sin fines de lucro,
y que desarrollan bajo un sistema de licitaciones públicas la política de niñez. En el fondo, la política de niñez en Chile es lo mismo que construir carreteras. Claro. Se licita un mejor postor, se adjudica un proyecto ese mejor postor, entre comillas mejor postor, porque también hay harto lobby político, y se desarrollan programas en licitaciones que son incluso de un año. Entonces uno entiende, o no entiende más bien, cómo se pueden desarrollar procesos interventivos en periodo de un año cuando estamos hablando de reparación de maltrato grave, Claro. abuso sexual, vulneraciones de derechos en toda su magnitud. Y bueno, en ese sentido, como organización sindical, hemos tratado de construir una herramienta y una alternativa nueva. Nosotros somos un sindicato interempresa, por lo tanto, entendiendo la dificultad en un ámbito donde la precarización es muy alta y la rotación laboral es muy alta, re difícil poder levantar 450 sindicatos de empresas. Entonces vimos la posibilidad de levantar un sindicato interempresa que hoy por hoy nos ha favorecido la posibilidad de conocer la realidad de cientos de compañeros y compañeras a lo largo de Chile. Estamos presentes en 14 regiones, en 44 empresas distintas. Y el diagnóstico yo creo que es compartido en el sentido de que el Estado de Chile y las dos derechas que lo han administrado durante estos últimos 30 años no han problematizado ni generado preocupación alguna por la niñez, sino que tan solo generar un contexto y un marco legal que tiende a sostener una vulneración institucional, violencia institucional hacia la misma niñez. Ejemplo de eso es que, como decía recién, la nueva ley que viene a terminar con el Sename y a generar como niños, como dos tipos de niños, digamos, porque lo que hoy día es justicia juvenil, en el ámbito que yo trabajo, van a ser vistos como niños o jóvenes posibles de juzgar bajo una lógica penal, y estos otros niños y niñas que están como al alero del Estado en un ámbito de la protección, donde el Estado no ha tenido la capacidad ni la voluntad política, porque igual tenemos que entender que quienes generan las leyes en Chile no tienen ninguna conexión con la realidad que nosotros vivenciamos día a día. Y nosotros como trabajadores, como trabajadoras, tenemos harto que decir, pues es un poco la premisa de también por qué organizarnos. Pues. La visión o la misión de la organización sindical es poder disputar en el futuro una política de niñez que integre todas nuestras reflexiones colectivas, porque evidentemente tenemos harto que decir en esa vuelta. Y en estas discusiones de ley, los que finalmente crean la ley son los empresarios, pues, los que desarrollan esta política mercantilizada, donde hoy por hoy el diagnóstico en lo concreto es que, por ejemplo, los programas de justicia juvenil en Chile están cerrando porque no están ingresando jóvenes sancionados por delitos, porque los tribunales de garantía están paralizados por esta contingencia. Los centros ambulatorios, los diagnósticos ambulatorios están cerrando porque no hay trabajadores periciando, porque los tribunales de familia están funcionando a media máquina. Y lo terrible que es el sistema de financiamiento de la política de niñez, porque cada niño vale entre 100 y 250 mil pesos, y eso permite el funcionamiento de tal o cual programa, lo que hoy día tiene a un montón de trabajadores y trabajadoras sin trabajo. Eso es un poco como el marco muy general. ¿Estás con el micrófono apagado, Xiomara? Perdón. Es fuerte esto de escuchar que en esta lógica tan mercantil cada niño y niña tiene un valor monetario. No sé si la compañera podría contarnos un poco acerca de su espacio, del trabajo que realizan y de cómo están viendo el panorama, cómo se están viendo afectadas esas dimensiones en este contexto. No. ¿Sí? Sí, ahí parece que sí. Sí. ¿Aló? Sí, ya, cuéntanos. Primero que todo, Mari Compuche, Mari Compubenui. Bueno, mi nombre es Onésima Lienqueo. Pido disculpas por no haberme conectado de mejor manera, pero vivimos acá en el campo y hoy día hubo harta lluvia y harto viento y parece que nos sacó la señal. Pero intentamos participar.
Estuve escuchando igual lo que estaba conversando Pablo y un poco también sobre lo que se hablaba de las políticas de niñez en torno a estos diferentes tipos de niñez que vemos hoy día que son mayormente vulneradas. Nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo en el proceso de la defensa de los derechos de los niños y de las niñas, principalmente de los niños y niñas mapuche. Dando cuenta a los graves hechos de violencia que se viven acá en el territorio, a la presencia de la militar, de la militarización en sus mismos espacios y también a la misma lucha que se ha ido llevando estos más de 500 años, pero principalmente en estos últimos 30 años, cómo se levanta de nuevo, el proceso de lucha del pueblo mapuche y cómo de esta forma también aumentan los casos de violencia y de vulneraciones graves a los niños y a las niñas que viven acá en Gualmapu. Ese es un poco lo que nosotros hacemos, trabajar con ese tipo de niñez, tratar de denunciar, de ver también cuáles son las implicancias que genera esto y también cómo van anexados y cómo va unido todas las diferentes instituciones del Estado, no solamente la policial, en contra de esta niña, cómo se va vulnerando desde diferentes instancias. También hemos conocido un poco el proceso que se lleva en Sename y cómo también han sido afectados muchos niños y niñas que no han conseguido justicia y toda la mercantilización de la niñez, como decía el Lamien, de cómo esto se le coloca un valor económico al desarrollo, a la vida, a los sueños de los niños y de las niñas que mayormente lo necesitan, en un Estado que el Estado chileno ratifica diferentes convenios de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y otros convenios y tratados internacionales, y que está lleno de recomendaciones y de muchas recomendaciones de todo lo que ha hecho mal en torno a la niñez. Y de cómo también hace una segregación también de esta misma niñez, ¿no? Identificando los diferentes contextos en los cuales ellos se encuentran, ya sea los niños que están bajo el cuidado del Sename, los niños que viven en sectores periféricos, que tienen mayor desigualdad, ya sea económica, o los niños y niñas indígenas de pueblos originarios, mapuche, que se encuentran en los diferentes territorios. Y se toma una única normalización de una única forma de niños y de niñas, sin considerar claramente los contextos y tampoco dejando que este niño pase a ser sujeto de derecho, sino que principalmente está la figura del adulto, ya sea representado a través de instituciones o del adulto mismo sobre la misma niñez, sin dejar y abrir espacio a que los mismos niños y niñas sean protagonistas de su propio proceso y de su propio desarrollo. Y no sé, contarles que bueno, acá en la Araucanía, en Gualmapu, ya solo en el año 2010, en el primer informe que se realiza en torno a las vulneraciones de derechos de los niños y las niñas mapuches, habían alrededor de 100 casos que habían sido, estamos hablando solamente de los denunciados, de los que se han ido llevando procesos, los que han sido logrados visibilizar. Y del 2012 al 2019 ya existían 144 más casos de niños y niñas. Aquí estamos viendo de quienes sufren la violencia directa. Pero también podemos considerar 30 o 40 niños de la escuela gaseados por carabineros, ataques en sus mismas casas, detenciones, el mismo ingreso a ver a sus familiares que están llevando procesos judiciales por su lucha política, por ser dirigentes de las comunidades, por levantar y recuperar territorio, de cómo todos esos diferentes tipos de violencia también podrían estar considerados en esta cantidad, en este universo que tenemos de niños que se ha logrado mostrar o visibilizar el daño que se ha creado. Y también de cómo cómo va avanzando el desarrollo evolutivo de la niñez ante la violencia, de cómo hay niños
bebés de 3 meses que han sido violentados con perdigones, con disparos de perdigones, que tú los ves a los 5 años, vuelven a repetir la misma situación y ya cuando adulto este niño o se ve detenido o se ve asesinado, y lo podemos ver en diferentes huichafes que han sido asesinados por el Estado chileno, que han contado con una historia de violencia desde muy pequeña. Y nosotros creemos que en realidad esto es parte de la estrategia, porque si nosotros estamos luchando como pueblo para poder llevar al futuro y recuperar nuestro territorio, manejar y llevar el camino de la autodeterminación, los que van a habitar esta tierra, esta mapu, van a ser nuestros niños y nuestras niñas. Entonces también es estratégico atacar a la niñez en las sociedades, porque los estados quieren otras formas, buscan el desarrollo económico, buscan otro tipo de desarrollo, pero no buscan a quién va a habitar esa tierra. Se habla mucho de desarrollo y de levantarnos y de tener cosas superiores como sociedad, como Estado, pero no de quiénes van a vivir eso. Y ahí es donde abandonamos y donde se ha abandonado principalmente esta niñez que ha sido vulnerada, las que mencionaba anteriormente. No sé ahí qué más contarles. No sé si me quieren preguntar algo. ¿Está con el micrófono apagado, no, Xiomara? Soy una pésima moderadora. Onésima, cuéntanos un poco, por favor, qué es lo que está pasando en este momento en las comunidades con los niños y niñas en relación al contexto del coronavirus y a las medidas que se han estado tomando en términos sanitarios, en términos educacionales. ¿De qué manera se han visto afectados y afectadas en estos últimos meses? ¿Han podido ustedes evaluar un poco esta situación? Sí, claro. Sí. Bueno, en realidad en el contexto más bien rural es donde mayormente se ven las dificultades que ha traído esta pandemia. Claramente, así como afecta en otros territorios, se ha visto mayor desigualdad, ha aumentado la pobreza también. Acá en el sur, en los sectores rurales, uno no se puede dar el lujo de enfermarse de coronavirus porque muchos sectores no tienen y no cuentan con postas, por ejemplo. Y la posta no cuenta con los recursos como para poder proteger a una población mayor, que es la que principalmente vive en los sectores rurales, son adultos mayores. También la falta de acceso a la información también es súper importante, porque los nuevos protocolos, las nuevas acciones que se han ido levantando en torno a la pandemia no solamente afectan a la niñez, sino que también afectan a las personas de la comunidad. Los niños y las niñas mapuches acá viven en un entorno comunitario y no ha habido un acceso directo a la comunicación, a una información clara, quizás en Mapudungún, quizás también con conceptos que puedan ser acercados a los mismos lamien. No existe en algunos lugares acceso tampoco a la luz o acceso al agua, y mira, vivimos en el sur, en lugares que están sin acceso al agua y que se han visto limitados, por ejemplo, con la misma entrega de los municipios los camiones aljibes. Así tenemos niños nosotros, tenemos niños que familias completas están contagiadas porque viven en sectores periféricos de Santiago, donde el bloque completo está contagiado. Y ellos están en esa misma circunstancia, viéndose cómo cada día van cayendo más y más vecinos y las personas que están en su comunidad, porque nosotros no solamente trabajamos con niños mapuches del sector rural, sino que también Guayache, Santiago, hay muchos niños mapuches en Santiago. Y vemos también como en el área de la educación pasa lo mismo, porque el sistema y el Estado dice, en este caso el Ministerio de Educación, toma como aplicación que los niños vayan a tener educación online, y eso es algo imposible. O sea, y las niñas hoy día están teniendo educación, los que pueden, porque en algunas escuelas existen profesores comprometidos que están acercando el material a los niños y que están haciendo de alguna forma que estos niños puedan tener su derecho a la educación. Pero claramente vemos una nueva política de Estado en torno a la niñez que no son para todos, y que tampoco existe una participación de la niñez, que también es un tema importante. No existe una participación dentro de las mesas sociales de la niñez como tal.
También el aumento también de la militarización, pues si este sector ya estaba militarizado, hoy día hay 3 veces más, porque hoy día está en plena libertad con el estado de excepción de ¿cómo se llama?, de tener militares y armamento fuerte dentro de las mismas comunidades. Entonces, y lo hemos visto reflejado, o sea, hace 2 semanas mataron a un lamien en la comunidad Huenehuén. Y la comunidad venía denunciando 3 veces, 3 semanas anteriormente. Hace alrededor de más de casi 10 días, uno de los niños participantes activos de la red fue golpeado por carabineros, por efectivos policiales, y fue abandonado en carretera, ya que se llevaron a sus familiares y tuvo que caminar 10 kilómetros hacia el campo. Y eso está pasando hoy día con la pandemia, que podemos verlo reflejado hace 1 año y medio atrás con el asesinato de Camilo Catrillanca, donde también venía un menor de edad y donde se aplica toda la represión de este nuevo comando que llegó a la Araucanía, el comando Jungla, y que hoy día está y que sigue, porque siguen los mismos funcionarios, pero hoy día con una dotación más ampliada, porque también están los militares. Entonces hay sectores como por ejemplo Ercilla, sectores que están, Coyipulli, que están fuertemente militarizados, con controles, donde los niños ven ese espacio en un lugares donde la militarización lleva alrededor de 30 años y ha generado tanto daño a nosotros como pueblo. Eso es principalmente lo que se ve acá, pues el aumento, la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso que ya era recurrente y que hoy día se dan a la luz, como por ejemplo Bueno, hay varios temas ahí bien fuertes, bien profundos. Yo tengo una sensación de bastante ambigüedad en términos de cómo se concibe y cómo se define la niñez y las políticas públicas en materia de derechos humanos, de derechos de la infancia. Por un lado vemos fenómenos como lo que nos relata la compañera, que son francamente, o sea, sabemos que lo que está ocurriendo en Gualmapu es de una violencia desatada desde hace muchos años, pero ¿qué es lo que pasa o sea, cómo comprendemos, cómo hilamos esta idea macro de lo que debiera ser la infancia y las prácticas que tiene el Estado? Entonces, se entienden los niños y niñas como mercancía, se entienden como futura mano de obra, se entiende como la sociedad precarizada que va a ser la mano de obra que va a sostener al país. No sé, me pregunto cómo lo ven ustedes en definitiva, qué es lo que, porque ven qué coherencia nos agrade o no, pero qué es lo que hay detrás de todo esto, cuál es el enfoque respecto a los derechos y a la vulneración de los derechos de la infancia. Porque parece que hacia donde miráramos está funcionando todo muy mal desde hace mucho tiempo. De hecho, entiendo que es un tema delicado, pero siento que hay que ponerlo también sobre la mesa, Pablo. ¿Qué es lo que pasa con trabajadores y trabajadoras del Sename en relación a las situaciones de vulneración de derechos que constantemente se van conociendo respecto a espacios donde los niños y niñas debieran ser cuidados, protegidos, y están en entornos donde también trabajadores y trabajadoras en distintos escalafones han abusado de ellos. Sabemos que hay situaciones de violencia sexual, se han destapado casos brutales. ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores y trabajadoras sobre eso? Tú hace un rato atrás decías que les gustaría un nuevo modelo donde pudieran tener espacio para poner su mirada. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto como trabajadores que no es que el Estado está dejando fuera? Buena pregunta. Sí, estuve anotando algunas cositas. Bueno, para el Estado de Chile hay niños de primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta categoría. Como que los niños y las niñas que llegan o que pesquisa finalmente el Estado a través de la red proteccional y con comillas muy grandes del Sename, no, digamos que los niños o hijas de las familias más acomodadas de este país pueden vivir las mismas problemáticas en términos de violencia, por ejemplo, pero obviamente un cabro con acceso económico probablemente no va a llegar a un programa de justicia juvenil siendo juzgado. Entonces, finalmente, Claro. es como se aborda la niñez más pobre. Es como... O sea, también hay una variedad de clases que es fundamental. Exactamente. De Sí, pues entonces, por ejemplo, hay un dato súper relevante que nosotros como sindicato le pedimos información a todas las oficinas de protección de derechos y el 80% de las trabajadoras son mujeres, el 20% son hombres y el 95% y un poquito más están bajo régimen de honorario. Entonces, es un tema re complejo porque por una parte tenemos un Estado y una cultura y una sociedad que es bien patriarcal, de la cual todos somos parte, evidentemente, pero que espera en la mujer un rol de cuidado hacia la niñez. Es ahí el hecho de que el 80% de los trabajadores sean trabajadoras, digamos. Y bueno, por otra parte, ahí una compañera decía en los comentarios cómo avanzar desde lo privado a lo público. Yo creo, y ahí yo hago una crítica, y bueno, la hacemos como organización, a que el mundo sindical igual ha estado desligado o más bien ensimismado muchas veces en la demanda netamente laboral. Nosotros, si bien nos organizamos para tener mejores condiciones de trabajo, no nos organizamos al final del día para ganar 10 lucas o 20 lucas más a fin de mes, pues, sino que en el fondo para tener una condición de trabajo mucho más estable. La situación de vulneraciones por parte de trabajadoras y de trabajadores es efectiva, yo creo que nadie lo puede negar, pero entendiendo también que muchos de esos trabajadores y trabajadoras son eternamente o constantemente también violentados por condiciones de trabajo nefastas. Estamos hablando que las educadoras de trato directo, que en su mayoría y sobre el 95% son mujeres, ganan 200 lucas, 250 lucas a fin de mes, que en esta contingencia, en esta emergencia sanitaria, al principio, parte de nuestra sociedad, se le ofreció llevarse a los niños a sus casas, se le ofreció quedarse 15 días haciendo cuarentena en la residencia sin recibir el pago de la hora extra, sino que un bono muy inferior. Y como también lo decía por ahí una compañera que está como trabajando el tema como de la estatización de las trabajadoras a trato directo, es que hay miedo a denunciar también, porque muchas veces las prácticas violentas se normalizan. Por ejemplo, el caso de Hualpén, que es como el más bullado en el último tiempo, están como estas figuras de los filántropos que le donan plata al hogar. Entonces, al donar plata al hogar, tienen luz verde y pueden andar paseándose por el hogar. Y eso finalmente significó una red de explotación sexual comercial infantil nefasta, terrible. Y esa situación probablemente se dé también en otros espacios, hogares que en su mayoría o en un gran porcentaje son de la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, nefasto. Yo creo que la perspectiva, al menos para nosotros, para nosotras, es poder avanzar a la colectivización como de los cuidados. Y ahí lo digo como con harta responsabilidad, con harto cuidado. Bueno, el movimiento feminista 8 de marzo está ya hablando como de los cuidados colectivos en el fondo. Creo que son conceptos súper importantes de poder abordarlos. Nosotros entendemos que el cuidado, la protección de la niñez es comunitaria esencialmente. No radica, como bien decía la compañera, en la familia, en esta familia entendida como el núcleo de la sociedad, como biparental, heterosexual, sino que ampliar el cuidado y en ese sentido los que hoy día deberían estar también atendiendo como el cuidado de la niñez y de la juventud, deberían ser las organizaciones de base, deberían ser las organizaciones comunitarias, deberían ser las organizaciones sindicales que vengan como en la disputa de una política de niñez, pero que sobrepase solamente como el ámbito de la legislación. Finalmente nosotros entendemos que nuestra apuesta es transformadora en la medida que vamos comprendiendo esta niñez que sale como del caso, y lo abro entre comillas, porque para nosotros en el ámbito del Sename, el niño es el caso,
Entonces, cuando hacemos reuniones de equipo, no hablamos del niño o de la niña, hablamos del caso, o del usuario, de la usuaria. ¿Cachai? Es como el sujeto índice, es como el chivo expiatorio y es como el fenómeno. Entonces tenemos que dejar de entender de que el niño es un fenómeno, pues, sino que entender de que el niño, la niña, el joven es parte de un constructo de violencias sostenidas y que va probablemente reproducir esa violencia. Entonces la mirada que nosotros, o que tenemos como sociedad, también es súper adultocentrista. Y yo destaco en ese sentido lo que hacen los compañeros de la red por la infancia mapuche, por la defensa de la infancia mapuche, porque incluyen a niños y niñas dentro también del espacio. Nosotros tenemos como en el símil del patriarcado, tenemos la visión como del adulto que tiene mayor sabiduría y conocimiento que el niño. Por lo tanto, como lo decía también ahí un autor, el niño, cuando hablamos que los niños son el futuro, no, pues los cabros no son el futuro, los niños, las niñas son el presente también. Pues. Entonces es re difícil ir avanzando eso y yo creo que con estos espacios podemos ir articulando y podemos ir generando nuevos conocimientos. Eso. Me parece súper interesante esto, que también es algo que estaban por ahí deslizando en los comentarios respecto a esta mirada. O sea, alguien dice Papájaro Monti, que parece imposible hablar de un cambio de política en niñez sin resolver dos problemas importantes, la familia, y en esa misma línea hablar de desinstitucionalización. Por eso hace un rato les preguntaba sobre esta mirada, desde dónde se mira la niñez, porque yo también tengo esta impresión de que la figura, la concepción de familia desde una lógica patriarcal se contrapone completamente a esto de lo colectivo, de los cuidados colectivos, de la responsabilidad social que tenemos todos con la niñez, todos y todas. Entonces, claro, eso apunta a una transformación no solo institucional, sino que también apunta a una transformación cultural completa. No sé si la compañera nos quisiera contar un poquito respecto a cómo es el trabajo de su organización, como en lo concreto, porque Pablo nos decía que estaban trabajando con niñas y niños como parte de su dinámica permanente de trabajo. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacen. ¿Nos escuchas? Ya. Sí, bueno, nosotros llevamos 4 años trabajando. Yo fundé la red en el año 2016 y desde ahí, bueno, realizamos un trabajo bien comprometido, o sea, más que el comprometido con la niña, sino que bien trabajado desde los principios mapuche. Somos la MIEN en su mayoría, igual trabajan personas que no son mapuche, dentro colaboran, somos una red igual en realidad. Por ende no tenemos como una figura de organización institucional ni social. Somos una red que se va extendiendo y que va ayudando a los niños y a las niñas en los territorios. Y trabajamos principalmente en las comunidades que han vivido procesos represivos y que están en proceso de recuperación. Esa es como nuestro espacio, visibilizando también el tema de la violencia que se vive acá en Gualmapu, y desde ahí hacemos hartas acciones. Llevamos 3 años realizando el Tlagún Pichiqueché, que es un encuentro de niños y de niñas de Gualmapu de todos los territorios, que la primera vez fueron 300 niños y después el segundo año 200, y este año lo hicimos en un loft, en el loft de Mulemu, ahí en Traiguén, con 85 niños más todos los adultos, porque cada uno va con un adulto responsable a su cuidado. Y como espacio, como grupo, lo que hacemos es trabajar en conjunto con los niños y con las niñas, levantando sus propios procesos de lucha. O sea, las vocerías ahora, en la actualidad, son niños y niñas que están en distintos territorios, ellos se articulan, levantan algunas acciones, hemos levantado unas cápsulas, somos bien ahí como de denunciar, de estar bien comprometidos con el proceso de la niñez, desde lo político también, entendiendo que la niñez mapuche se afecta desde lo político, bajo el conflicto político
político y económico acá en el territorio. Entonces, la mirada de nosotros no es como victimizar a los niños, todo lo contrario, sino que como mapuche, levantarnos en el proceso de lucha, fortalecer esos mismos lazos, y nosotros trabajamos bajo una estructura igual diferente porque somos mapuche, entonces vivimos en espacios comunitarios. Entonces, para nosotros como comunidad en un loft, los niños son parte de todo, no están los niños solos. No, hay que hacerse cargo de ellos, hay que estar, acompañarlos, guiarlos. Y claro, y esta figura tan adultocentrista igual se ha ido incorporando también, porque nosotros como pueblo igual tenemos muchas cosas que nos controla el colonialismo. Entonces, pero desde ahí igual soltando esos mismos espacios y dándole esa importancia a la voz y a la opinión que respecta, que tienen los niños y las niñas y los adolescentes. Por eso desde esta forma yo siempre llamo a que en estos espacios, cuando se habla de infancia, hay que dejar de hablar de infancia sin la infancia. No se puede, no podemos seguir ocupando siendo los portavoces. Eso es algo muy colonial de estar. Igual pasaba con nosotros como mapuche, antiguamente hablaba puros chilenos de nosotros, no estudiaban. En cambio ahora nosotros hablamos, porque nosotros tenemos que hablar de nuestros propios procesos. Y en ese sentido igual somos bien ahí como trabajar en la niñez desde esa área, desde el respeto, desde el Kiyubun, la colaboración, desde las campañas, de preocuparnos de los otros y de principalmente levantar el proceso de Weichan de nuestros niños, porque sean ellos los protagonistas de su defensa, no con la victimización que se quiere ver, porque hay una victimización que se quiere ver desde algunas instituciones o fundaciones o espacios así, y también hay una criminalización de la niñez en lo que respecta al Estado chileno y a sus policías. Son diferentes, pero ninguna de esas se maneja con el respeto debido que merece la niñez. Por lo menos, y en este caso, lo que merece la niñez mapuche, considerando que la niñez indígena no es tan solo sujeto de derecho de uno solo, como siendo parte de la Convención de Derechos de los Niños, sino que hay diferentes tratados internacionales que hablan también de sus derechos como tal, que son diferentes, como la participación social, política, de los niños y las niñas en el espacio, considerándolo como un ser importante. Entonces, para nosotros la niñez es parte del todo, no está excluida. Y por eso los procesos de defensa que levantamos son con ellos, con la familia. Para nosotros es importante el trabajo con la comunidad, con la familia, cómo se compromete, todo un espacio para poder contribuir en esto que el Estado llama de tan fácil forma reparación. Para nosotros acá en nuestro territorio, reparación de la niñez mapuche, del daño causado, no va a haber por mientras estén armados, no va a haber por mientras exista militarización, no va a existir por mientras vivan las forestales en el territorio y existan proyectos extractivistas, porque todo eso pasa a llevar el desarrollo de la niñez mapuche. Entonces, por eso para nosotros no va a existir ni reparación de ese daño. Es un imposible decir que van a existir y van a reparar el daño si no están secando los ríos, no están contaminando, o porque estos niños se tienen que criar o se tienen que crecer sabiendo cómo arrancar de los vacos o cómo comportarse si es que son allanados en las casas, o si van a entrar los vacos van a ser allanados en la escuela. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que nosotros hacemos. En estos 4 años hemos logrado construir otras cosas, pero creo que nosotros estamos empezando nomás. La idea sería que hubiera mucha más gente comprometida con el proceso de la niñez y también haciéndonos responsables también de nuestras propias acciones, porque no toda la responsabilidad está solamente en las organizaciones gubernamentales. Pensemos que el Estado lo forma todo. También hay una sociedad chilena que invisibiliza esto, que no le toma medios de comunicación que han permitido que exista esta violencia, ya sea a los mismos niños del Sename, a los niños mapuche, donde no se ha mostrado todo esto, no se le ha tomado la gravedad, donde no se ha tomado en serio lo que ha sucedido, se invisibiliza, porque claramente pues, son niños abandonados, son niños de calle, no son niños mapuche. Eso en palabras simples, porque los términos son diferentes. Vivimos en un país racista, que no reconoce sus orígenes, que busca ver en otros lugares qué es lo que va a obtener, pero no quiere reconocer que pertenece a esta tierra y que nosotros estamos desde antes. Entonces creo que cuando se habla de estos procesos de cómo miramos, también hay una responsabilidad propia tanto en las personas,
en las personas también de hacer el ejercicio de comprometerse con esto, de comprometerse con esta niñez, que si yo veo, tengo opciones de o ser cómplice de la acción, porque si no acuso, no denuncio, no visibilizo, no lo normalizo, soy cómplice de la misma acción. Por ende, cuando se ha invisibilizado la violencia policial, por ejemplo, acá en el territorio, todos han sido cómplices, no tan solo los pagos. Ellos han ejecutado, pero todos los que han callado también han sido cómplices. Yo creo que desde ahí es donde también hay que empezar a cambiar las cosas. Sí, por eso yo les planteaba esto de que en el fondo no se trata de cambios institucionales solamente, sino que se trata de una transformación cultural profunda, porque en el fondo lo que no estamos haciendo como sociedad es preocuparnos del bienestar de niños y niñas. Entonces, por eso esta sensación de que hacia donde miremos la situación es desastrosa, porque no hemos hecho como sociedad el clic respecto a que la lógica debiera ser ante todo el bienestar. Y ese bienestar, imagino que se entiende que tiene particularidades dependiendo del espacio y del territorio y del que estemos hablando. Pero siento que en los dos escenarios, en los dos espacios que nos comentan acá Pablo y Onésima, la vulneración es total. O sea, no podemos pensar en niños y niñas teniendo condiciones mínimas de vida, de dignidad, en un territorio militarizado. Es pues imposible. Onésima nos plantea esto de que no hay reparación sino mientras estén con las armas. Parece de sentido común y lo menos común que hoy que existe es el sentido común. Entonces es un poco complejo desde dónde lo abordamos, cómo se articulan las organizaciones que trabajan en infancia, se articulan o no se articulan. Hay un diálogo respecto a cómo apuntamos a esta transformación tan profunda. No sé, porque puede ser que cada uno esté muy desde su trinchera, desde su vereda, intentando generar cambios, y con esto no, o sea, comprendo que a veces la máquina es tan grande que es bien complejo. Pero no sé, quisiera un poco como saber eso, qué es lo que ustedes ven que está pasando en esta discusión a nivel nacional, a nivel de sociedad, más allá de la institucionalidad, qué es lo que está pasando con el movimiento social y con los movimientos sociales en Chile, qué tanto se han venido involucrando en materia de derechos de niños y niñas. Yo sí, yo creo que son diferentes niveles. Igual creo que es importante como el trayecto personal, evidentemente, que uno desarrolla como para llegar igual a la opción de organizarse. En ese sentido, yo siempre voy a reconocer, por ejemplo, en la coordinadora Noma FP, que fue un espacio de organización por más de 4 años, como la experiencia que me ha también fortalecido en lo personal para poder generar reflexiones, organización y reflexiones colectivas. Y en ese sentido, claro, pues como decía, son niveles distintos, como un poco ahí respondiendo a Margarita, que hace un comentario que me parece súper acertado. Efectivamente, nosotros abogamos por mejores condiciones de trabajo porque la precarización del trabajo incide en reproducir los mismos círculos de violencia en los hijos y en las hijas de las familias que trabajan en la red privada del Sename o en otros ámbitos de trabajo también, porque la precarización del trabajo finalmente incide en este sistema que es desigual, que es patriarcal y que finalmente es violento. Cuando nosotros buscamos mejoras en las condiciones de trabajo, buscamos justamente eso, pero no solamente como en la reforma, un poco a lo que iba al principio de esta conversación, es que no buscamos ganar un par de lucas más a fin de mes, pues, sino que en el fondo buscamos la transformación de una política de niñez. Si ustedes me preguntan en términos personales, me gustaría que no tuviéramos Estado y que tuviéramos un sistema, no sé, de organización distinta. Pero eso en lo concreto no va a pasar, y no va a pasar en 2 años, no va a pasar en 5 años, no va a pasar en 10 años. El Estado de Chile va a seguir reproduciendo, y como cultura vamos a seguir reproduciendo niños y niñas en contextos de violencia. Violencia que se va a incrementar
de manera súper gravosa en este contexto de pandemia, cuando hay familias que no tienen para comer, po. Entonces, re complejo. Y bueno, yo creo que uno de los avances es poder estar discutiendo justamente esto ahora. La organización sindical, por ejemplo, en el área Sename, que es como la que conocemos, y desde una experiencia súper nueva y en lo personal también es nueva, como la primera experiencia en el mundo sindical, no teníamos estas discusiones probablemente hace 2 o 4 años atrás, pues no estamos hablando de disputar políticas de niñez en donde se pudiera integrar, por ejemplo, a las diferentes culturas, no solamente la mapuche, pero las diferentes culturas que integramos en la sociedad, no como desde esta lógica del fenómeno. O sea, por ejemplo, yo ahí recojo lo que decía la Onésima, en que probablemente los niños que son violentados y pesquisados por los tribunales de familia en contextos de violencia policial, militar, de las comunidades, son derivados a un programa de Sename, y programa de Sename que no integra, por ejemplo, la visión cultural de la comunidad. O por otra parte, los cabros que son juzgados en el ámbito penal, que cometen un delito o que los inculparon por cometer algún delito, son juzgados por la justicia patriarcal chilena, cosa que debería ser, a mi juicio, y esto obviamente no es una discusión cerrada, el juez de garantía debería conversar con el lonco y debería, no sé, al menos integrar la visión de la comunidad en lo punitivo, o deberíamos integrar, como en el ámbito de la justicia penal, como las diferentes formas, como la justicia restaurativa, por ejemplo. Entonces son como varios ámbitos y varios niveles. A lo que vamos nosotros como organización es que hoy día estamos en una fase súper novata, es una fase súper nueva. Si no, por ejemplo, o no sé, pues destacar que desde la organización sindical denunciamos este convenio que estaba pasando colado entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia. Y esa se bajó, afortunadamente, pero estamos ahí a aguja, pues estamos, al final, tampoco buscamos ser la voz de los niños ni de las niñas, y en eso, por eso siempre, como que lo decía también recién, destaco el trabajo que hace la red, porque estamos en niveles distintos y buscamos desde nuestro ámbito, que es lo laboral, no solamente, insisto, mejorar nuestras condiciones de trabajo, sino que avanzar a una política transformadora. Y en este camino, en este trayecto, ha sido súper gratificante poder ir conversando desde el sindicato con diferentes actores y actrices involucradas en este proceso, que son las comunidades, que son las organizaciones territoriales, las organizaciones de base, otras organizaciones sindicales, como el mundo del movimiento social, y sobre todo más aún fortalecido después de la revuelta popular de octubre, ha permitido, o sea, nosotros empezamos en el sindicato menos de 40 personas. Hoy día no puedo decir cuántos somos, me encantaría, por mandato no puedo decir, pero ya superamos ampliamente eso, estamos hablando de cientos de personas que están buscando organizarse para poder transformar esta cuestión. Y que, insisto, no solamente el ámbito desde lo laboral, sino que nosotros vemos cómo se reproduce la violencia hacia la niñez desde las lógicas programáticas que no integran una mirada o una concepción comunitaria. Es uniforme la política de niñez, tanto para el niño del extremo norte como para el niño del extremo sur. Es la misma política de niñez, no integra ningún concepto o enfoque comunitario. Lo hacen los equipos como desde la voluntad, desde la buena onda, como desde esta también vocación o convicción con que los trabajadores y las trabajadoras del área social muchas veces trabajamos, pero obviamente requiere de cambios que sean estructurales, por una parte como en la política, en comprender que el niño es efectivamente sujeto de derecho, cosa que no está reconocido hoy día, no hay garantía de derecho para la niñez, no hay un marco institucional que garantice efectivamente los derechos de la niñez. Entonces, eso, como para igual ahí responder a ese comentario, porque me parece súper interesante también, como los niveles de organización en los que nos movemos también. O sea, yo en lo personal me gustaría que todo se destruyera y comenzar de nuevo, pero claro, entendemos que son procesos y toman tiempo también. Claro. Saben que nos quedan poquitos minutos, quería hacerte una pregunta, dos preguntas. Una, pensando en que a lo mejor hay personas que nos están escuchando para quienes estos temas son completamente nuevos, ¿cuál es el rol de la Defensoría de la Niñez en este país? ¿Y qué es lo que está pasando en concreto? ¿En qué condiciones están niñas y niños y niñas en los centros, en la red Sename en este momento? O sea,
no están teniendo visitas de sus familiares en los centros, o sea, no sé, un poco, brevemente, porque nos quedan 6 minutos, seamos equitativos para que Onésima también nos pueda cerrar un poco el Sí, tema. yo nada más que igual destacar el trabajo que tiene la Defensoría de la Niñez, porque probablemente es la única organización que es autónoma o independiente como de los poderes del Estado, que ha tenido como en develar o en poder denunciar situaciones que son bien gravosas. Al momento que nosotros denunciamos este convenio entre el Sename y la ANI, hacemos llegar la denuncia a la Defensoría de la Niñez, y la Defensoría de la Niñez es una entidad mucho más reconocida y una voz mucho más validada para poder hacer este tipo de denuncias. Finalmente, la Defensoría de la Niñez es la que levanta la denuncia que nosotros realizamos, y agradecemos también que lo reconociera y que no nos invisibilizara, porque nosotros somos trabajadores que no somos reconocidos por el Estado de Chile. Y la otra pregunta se me fue. ¿Qué es lo que está pasando La situación de la residencia. Pucha, las residencias, como para hacer una idea, desde el Sename, nosotros el 16 de marzo enviamos un oficio como un poco para propuestas de protocolo y para poder tener claridad en relación a protocolo. El Sename se demoró más de un mes. Claro, por contingencia COVID, el Sename se demoró más de un mes en elaborar protocolos, han ido cambiando, creo en el ámbito de protección van 7 protocolos distintos, lo que habla de lo nefasto de los protocolos que ya están, y como la política es tercerizada y como cada hogar o residencia le pertenece a una empresa social distinta, muchas veces se ejerce la acción desde las diferentes lógicas de cada institución, porque muchas veces los centros tampoco cumplen con las condiciones como para tener un espacio de aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las condiciones son súper disímiles. Con esto cierro. En Viña, hace 3 semanas atrás, se quemó una residencia de lactantes, y la solución que encontraron los directores o los directivos más bien de la institución fue llevarse a los bebés a sus casas, lo que nos parece totalmente cuestionable, nos parece preocupante, y también oficiamos a la Defensoría de la Niñez para que pueda investigar, y está en eso en este minuto investigando, porque no hay protocolo estandarizado, no hay un recurso que digamos, ya hay una situación de emergencia, el Sename dispone de recursos para, no sé, llevar a los niños, a las niñas a un hotel, por ejemplo, estoy así divagando, Claro. pero no existe. Entonces, el desorden es producto de la tercerización, porque en los centros son un porcentaje mucho menos. Eso. Gracias, Pablo. Onésima. Me parece muy preocupante esto de que haya aumentado de manera exponencial la presencia policial en Wallmapu en este momento. No sé si eso será el punto de inicio de la demanda más urgente para según tu organización, según la red, o hay otra cosa que debiera ser en este momento primaria en la discusión. ¿Cómo lo evalúas tú? Para nosotros igual el tema también de nosotros tiene que ver con la violencia histórica, o sea, igual son contextos totalmente diferentes. Claro. Está la militarización, está la presencia en los momentos de las mismas detenciones, lo dijo los presos políticos en huelga de hambre, también son situaciones que lamentablemente han estado y han sido históricamente vividos por todos nosotros. Creemos que tenemos que seguirnos levantando como unificación del pueblo, levantar nuestros procesos de lucha como mapuche, recuperación de nuestro territorio. Y cuando hablamos de la recuperación del territorio, hablar de todos los aspectos que hablan de recuperar lo que es la Mapu, de los elementos, pero también de la educación, de los sistemas de salud y de nuestras propias formas. Ahora, respecto a lo que hablaba Pablo, yo difiero con el trabajo de la Defensoría de la Niñez. Y lo digo de manera muy personal. Creo que para mí sigue siendo una institución bajo el alero del Estado. En el aspecto de los niños y niñas mapuches no se han hecho presentes, y claramente porque no cuentan y porque no se han tomado el tiempo de tener las competencias y de buscar las formas de poder llegar a las mismas comunidades. Y también eso de proteger a los niños cuando son víctimas, pero no proteger al niño cuando es imputado, siendo que el niño sigue siendo niños. Entonces, nosotros hemos tenido ahí su trabajo más o menos directos y levantados con esto. También hacemos procesos de denuncia en los cuales la Defensoría de la Niñez no ha dado el espacio que debería darle por lo menos a la niñez mapuche. Me parece súper bien, sí, que esté dando cara y que Pablo diga que están súper bien con el espacio de Sename. En lo que respecta a la niñez mapuche, creo que faltan muchas cosas aún.
en eso. Es mucho más grave con un conflicto histórico del pueblo mapuche con el Estado chileno. Gracias por comentarlo, Onésima. Bueno, creo que tenemos que empezar a despedirnos. Nos comenta aquí Margarita que los centros, en este momento, los centros de Sename están con las visitas suspendidas de las familias desde marzo y que no se estableció ningún protocolo, ninguna medida para facilitar el contacto. Quería destacarlo entre los comentarios. Agradecer. También nos dicen, de acuerdo con Onésima, hay que hacer hay que ejercer presión desde la sociedad para que los organismos asuman que las discriminaciones no están siendo abordadas en todos los ámbitos. Entonces, también, no sé, hacer la invitación a que nos conectemos y nos hagamos todos responsables de esta defensa de los derechos de niñas y niños, del bienestar de la niñez, también haciendo el llamado a las organizaciones a que veamos qué es lo que está pasando en estos contextos que están siendo discriminados por clase y están siendo discriminados también por pertenecer al pueblo mapuche y a otros pueblos en otros territorios. Nada, agradecerles a Pablo y a Onésima. No sé si quieren decir algo para cerrar. En cualquier momento se nos corta, pero les dejo la palabra. A nombre de la Asamblea Comunal de Valdivia les agradezco su tiempo, sus palabras y espero que quedemos vinculados y que podamos entretejer redes para ver cómo cambiamos la sociedad en la que estamos viviendo. Les dejo la palabra. Sí, cortito como para cerrar. Bueno, agradecer el espacio, agradecer, bueno, a quienes han estado mirando y aportando también con los comentarios. Y bueno, para nosotros en el fondo entender que la alternativa que tenemos como pueblo, como oprimidos, como oprimidas, es la organización, pues la articulación de los pueblos, la articulación de los territorios, que esto no se queda solamente como en un ámbito específico. Y para allá vamos, yo creo. El hecho de que tengamos estos tipos de conversaciones, sea de manera virtual, esperemos que cuando esto termina, si es que termina, lo podamos tener de manera presencial. Pero yo creo que estamos tejiendo redes, estamos construyendo igual soberanía, estamos construyendo organización con una perspectiva distinta, no solamente organización que sea funcional para nuestros intereses particulares y para nuestro bienestar particular y personal, sino entender la necesidad de colectivizar las mismas luchas. Así que eso, es un llamado a la organización, a sumarse al sindicato, a levantar otros sindicatos, a levantar otro tipo de organizaciones. Ahí ojalá poder quedar igual con la Onésima en contacto, igual tenemos como posibilidad igual de aportar a la organización desde también como la autogestión de los recursos. Así que nada, pues un llamado ahí a toda la gente a organizarse, somos más, somos mejores, somos oprimidos, somos oprimidas. Y esta lucha es evidentemente de clase y es desde abajo hacia arriba y yo creo que la estamos dando desde hace rato, se develó un poquito en octubre y tenemos que seguir profundizándola no solamente en las calles, sino que también en espacios orgánicos e inorgánicos para poder construir una sociedad distinta y sin estos vicios del capitalismo y del patriarcado que nos tiene tan cagados en tantos ámbitos, sobre todo en el ámbito de la niñez. Así que eso. Gracias. Onésima. Nada, yo quería agradecer primero por darse el tiempo de esperarme y pedir disculpas, pero nada, agradecer, llamarlos a que estamos en cambio de ciclo, así que llamarlos a reflexionar. Nosotros vamos, mañana ya empezamos esta noche con el Huequipanto, entonces eso, llamado a reflexionar, a pensar y articularse y hacer el trabajo también desde dentro. Ojo, que con esta pandemia aumentaron los casos de abuso sexual y de violencia intrafamiliar a los niños y las niñas en sus casas. Y ahí hay que hacerse responsables los papás y las mamás y los cuidadores de estar a la altura de estar con niños y con niñas que se merecen el respeto. Así que eso, llamen a denunciar y no sean cómplices. Eso le puedo decir a la gente. Y un abrazo igual a ustedes. Un gusto.
Gracias, Onésima. Me parece fundamental ese llamado a la conciencia. No podemos seguir quedándonos en silencio, el silencio es cómplice. Debemos estar más dispuestas a denunciar, dispuestas y dispuestos a denunciar cuando creemos que... Pero hoy entramos en otro problema, ¿qué es lo que pasa cuando uno denuncia? Yo creo que cada grano de arena en esta conversación aporta que podamos avanzar en esa lógica de que niñas y niños y niñas vivan en una sociedad con más derechos. Sí, dale. Sí, solo muy aportar a eso de la denuncia. Bueno, en la página del sindicato, que es sintrasub-sename.cl, tenemos un canal de denuncia abierto justamente por la dificultad que muchas veces, como tú decís, la gente encuentra en la denuncia o la repercusión que muchas veces tiene la denuncia en términos personales o laborales. Entonces, igual están los canales abiertos a denunciar situaciones de vulneración de manera anónima y afortunada, no sé si afortunadamente, pero hay gente que ha confiado como en ese espacio para poder generar igual denuncias, como para poder nosotros también como organización dar como el soporte jurídico, entre comillas, para poder apañar. Así que eso. Y también ahí cuidarse la salud mental, como decía la compañera, que es otro tema para otro conversatorio. Sí, me gustaría dos cosas, pedirles que si en algún momento hacen alguna publicación respecto al trabajo que están realizando, la compartan con la Asamblea Comunal de Valdivia, para no perder, para en esta lógica virtual en la que estamos podamos seguir entrelazados y difundiéndonos. Y volver y recordar esta idea de qué es lo que pasa, que se está pensando que niñas y niños pueden tener, que se puede rebajar la edad del consentimiento sexual a los 12 años. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Estamos pensando en una sociedad al borde de la pedofilia, que está empezando a legalizar la pedofilia. O sea, si ese es el concepto que tenemos, ¿qué es lo que pasa con las otras violencias? O sea, me parece un desastre. Bueno, les agradezco a Onésima y a Pablo y invitar a quienes nos están escuchando la próxima semana, el próximo sábado, nos vemos con otro tema, con otra conversación. ¿Sí? Sí, aquí que Onésima tenía un comentario respecto a lo último que señalabas. Sí, Onésima. Sí, tú has mencionado dos veces la baja en la edad del consentimiento sexual en niños y niñas. Contar que eso, segunda vez que se levanta, hace alrededor de... En el 2018 se levanta también, en conjunto con otras medidas también, la baja de consentimiento, lo levantan también ahí el ministro Larraín, que es ahí el que preside el Consejo de Infancia, así que a las cosas hay que colocarle nombre. Están los nombres de las personas que están levantando esa iniciativa. La primera vez la lograron bajar las diputadas del Partido Comunista, lograron bajar, pero hoy día lo vuelven a levantar. Ojo con eso, que lo están metiendo justo en tiempos de pandemia. Exacto. Así que es algo que estaba desde antes, que está escrito desde antes. Así que no es normal que esté pasando el día de hoy, que esté pasando justo ahora que estamos todos preocupados de la pandemia y donde las leyes las están metiendo por todos lados. Muchas gracias, Onésima. Podemos seguir conversando mientras esto no se corte, pero sí recordar que nos reunimos todos los sábados, tenemos un tema, vamos a tener otro tema la próxima semana y quedan todos y todas invitadas. ¿Terminamos? ¿No?